si hay una particularidad que tiene esta comunidad. A sancionar a esa persona. Es que como ¿Ya? Ahí está bien. No hay ninguna diferencia acá, pero allá sí. Ok. Bien, entonces les decía, la justicia retributiva entonces se va a basar en eso, y además tiene un supuesto que es muy importante hacerlo visible, y es que cuando una persona comete un delito penal, en lo fundamental lo que está desafiando es la majestad del Estado. ¿Sí? Porque el Estado considera que es una afrenta, que es un desafío, que constituye una grave conducta que una persona desobedezca la ley, y que en materia penal entonces lo que hay que hacer es meterla a la cárcel, y por eso el centro de la justicia retributiva está en el victimario, en castigar al victimario. Ha surgido también en la filosofía un término que es importante que ustedes conozcan, que es la justicia distributiva. Ya no estamos hablando del derecho específicamente, ni de las teorías de la justicia más vinculadas a la forma como la sociedad castiga ciertas conductas, sino una pregunta sobre cuáles son los bienes básicos que la sociedad debería garantizarle a cada persona. ¿Cierto? Y ahí pues hay un conjunto de respuestas. Por ejemplo, los liberales radicales, los liberales mínimos van a decir ninguno, porque la sociedad no tiene que premiar a nadie, sino que cada quien tiene que conseguirse lo que se merece. ¿Cierto? Esa es, digamos, la teoría de Nozick, con Hayek y de estos teóricos liberales clásicos. Por otro lado, hay una cosa que se llama el liberalismo social, que dice, no, hay un conjunto de bienes básicos que deben ser entregados a las personas para garantizar su dignidad, para garantizar su pleno ejercicio como seres humanos. Entonces, por ejemplo, gente como Rawls, desde la década del 70 del siglo pasado, más recientemente Marta Nussbaum, Amartya Sen, han planteado que habría que identificar una canasta básica de derechos para garantizársela a todas las personas. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante y no es una cosa como un asunto de poca importancia, porque cuando estamos hablando de justicia transicional, hay una cosa que es muy importante, que son las víctimas, y cuando hablamos de las víctimas, hay un asunto que vamos a ver un poco más adelante, que es la reparación, y hay teorías que dicen es importante cruzar la reparación a las víctimas con la justicia distributiva. Porque normalmente las víctimas de la violencia, especialmente de procesos masivos de violencia, son personas que adicionalmente tienen carencias económicas o son los menos favorecidos en la sociedad. Entonces, cruzar la victimización con los derechos sociales, en últimas, es un elemento fundamental. Ha surgido también, dale Cata,
una noción que es muy importante porque se incorpora en una buena parte de los procesos de transición, que es la noción de justicia restaurativa. A diferencia de la justicia retributiva que vimos que se centra en el victimario, la justicia restaurativa plantea dos cosas fundamentales. La primera, que cuando una persona comete un delito, y especialmente un delito de sangre, un delito penal, a quien daña no es al Estado, que el Estado no existe como una, más allá que una entidad, una institución y un conjunto de reglas, sino que cuando una persona comete un delito, a quien daña centralmente es a la víctima, que lo sufre de manera directa, y a su entorno familiar o social. Y que por eso el énfasis de el, el, la restauración tiene que ser ese en el tejido colectivo, más que en meter un victimario a la cárcel, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues que el esfuerzo fundamental tiene que ser preguntarse qué dañó esa violencia en una víctima, qué le pasó a esa víctima como consecuencia de la violencia y qué puede ser restaurado o qué puede ser reparado. No todo puede ser reparado, ¿cierto? Pero sabemos que hay medidas que en un determinado contexto pueden ayudar a eso. Es muy importante una cosa, la mayoría de los esfuerzos de justicia restaurativa se han desarrollado en comunidades pequeñas con fuertes componentes de identidad étnica, religiosa o nacional. Y eso se los digo porque es un poco novedoso incorporar esta noción de justicia restaurativa en procesos transicionales. Y el caso colombiano es bastante novedoso por lo polémico que es, pero representa un desarrollo de esta idea. Entonces, cuando hablamos de justicia transicional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de justicia para tiempos de transición, fundamentalmente dos tipos de transición. La transición de la dictadura a la democracia, piensen ustedes Argentina, Chile, o la transición de la guerra a la paz, piensen en Guatemala, Salvador, Sudáfrica, ¿cierto? Como los ejemplos típicos de ellos. Pero además porque en los momentos de transición hay una contradicción que es evidente, que es entre justicia y paz. ¿Cierto? Si usted pretende aplicar totalmente el Código Penal a circunstancias de transición, pues obviamente va a encontrar una limitación. Usted no le puede decir a un dictador, venga, abandone el poder y a cambio de eso yo lo meto a la cárcel. Ni usted le puede decir a una organización insurgente, venga, desmovilícese y desármese para meterlos a la cárcel. Evidentemente hay una tensión ahí. Pero por el otro lado no puede haber impunidad total. Entonces hay una tensión que implica además un conjunto de debates en la sociedad sobre cómo castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos cuando son casos de violencia institucional o de infracciones al derecho internacional humanitario cuando son casos de conflictos armados internos. Entonces, claro, esto es una gran turbulencia la que se genera en la sociedad. Nosotros somos una evidencia palpable de esa turbulencia. Todos nuestros debates de los últimos 6 años, desde que se iniciaron las negociaciones, bueno, es más, todos nuestros debates desde el año 2003, que se desmovilizó el primer grupo paramilitar en Colombia, el bloque Cacique Nutivar en Medellín. Debate sobre la ley 975 del 2005, luego el debate ahora con las FARC, el plebiscito, etcétera, son una muestra de los debates que una sociedad da y de las polarizaciones, las fracturas, las contradicciones que afloran en una sociedad cuando se dan procesos de transición. Implica discusiones éticas, ustedes lo han visto. Bueno, ¿quién debe perdonar? ¿Las víctimas o la sociedad? ¿Quién debe pedir perdón? ¿Cuáles son las garantías para ese perdón? ¿Cuáles son las condiciones políticas que se requieren? ¿Cómo abordar el tema del castigo? ¿El castigo es lo mismo que la cárcel? ¿Cierto? O sea, hay un conjunto de debates muy grandes que se generan desde el punto de vista ético, político y jurídico cuando estamos en estas transiciones. Todo el debate en el que estamos hoy, de cara pues a las elecciones dentro de 10 días, ¿cierto? Vamos a renegociar los acuerdos. ¿Qué significa renegociar? ¿Cuáles son los puntos de renegociar? ¿Los vamos a cumplir? ¿Qué pasa con la JEP? La pregunta que escuché que hizo el compañero acá ahora. O sea, todo eso es parte de los debates que vive una sociedad. Todas las sociedades que han vivido transiciones y se van a dar durante mucho tiempo. En España hoy
Hay un debate abierto sobre la memoria del franquismo y el dictador Franco se murió en 1975. Estoy hablando de hace 40 años, 43 años, que se murió Franco. Y hoy hay debates, porque la alcaldesa de Madrid propuso quitar las placas con los nombres de las calles que recordaban héroes militares de la dictadura y reemplazarlos por civiles. Y hay un sector de la sociedad española que dice que no, que esa es la memoria que ya han construido. En Argentina hay un debate hoy sobre las leyes de olvido y punto final aprobadas en 1985. O sea, les tengo la mala noticia de que este debate no se va a acabar el 18 de junio, de que este debate va a seguir en esta sociedad probablemente durante mucho tiempo. Lo que necesitaríamos es construir un ambiente democrático para dar ese debate. Hay una cosa que es importante ahí, uno de los elementos que se incluyen en la mayoría de los procesos de transición son mecanismos como las comisiones de la verdad. Hay muchos tipos de comisiones de la verdad, enseguida veremos un poco algunos de los ejemplos. Mecanismos como tribunales especiales. En muchos casos se reconoce que la justicia no fue capaz de dar cuenta de lo que pasó. Hay desde experiencias pues duras, como el Tribunal Penal para Ruanda o el Tribunal Penal para la Yugoslavia, que luego dejaron convertir en la Corte Penal, hasta tribunales como los de Sudáfrica, que eran una mezcla entre Tribunal de la Verdad y Comisión de la Verdad, hasta jurisdicciones especiales como Justicia y Paz. El reconocimiento en últimas es: las transiciones requieren ajustes en materia de sistemas de justicia. Con la justicia ordinaria no se puede abordar transiciones, porque está claro que, o a veces por cooptación, o por incapacidad, o por impunidad deliberada, o por crisis del sistema de justicia, se requieren medidas excepcionales para esto. Está también los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que ya vamos a ver, y el que se ha llamado el Estatuto de Roma de la Corte Penal. Ahora sí. Voy a hacer un pasón muy rápido sobre modelos de transición, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Las transiciones no son iguales, hay modelos distintos de transición, y entonces, con base en un texto de Rodrigo Primi y Juan Manuel Lazo, hablar como de 4 tipos de transición: lo que llaman los perdones amnésicos o los perdones sin memoria; lo segundo, los perdones compensadores, en los que hay un intercambio entre victimarios y sociedad; los perdones responsabilizantes, que son condicionados; y las transiciones punitivas o de castigo. Entonces, un ejemplo de perdones amnésicos es el caso de España, que ya les refería. Ese es el típico modelo de transición, que es borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Dejemos así. No nos pongamos a escarbar sobre la verdad, no nos pongamos a indagar sobre lo que pasó, no tenemos la madurez necesaria para adelantar ese debate. La sociedad no está preparada para conocer la verdad. La mejor forma de reconstruir la sociedad es el olvido. ¿Cierto? Pero el olvido decretado, porque pues el olvido, yo no sé si ya lo habrán trabajado, no se puede imponer el olvido, como no se puede imponer la memoria, ¿cierto? Eso siempre son un conjunto de ejercicios subjetivos, colectivos, que encuentran ambientes favorables o desfavorables. Entonces, en primer lugar, el modelo español. Franco se murió en el 75, nunca se enjuició ni a Franco, ni a los integrantes del gobierno, ni a los militares, y estamos hablando primero de la Guerra Civil Española, del 36 al 39, y la dictadura del 39 al 75. ¿Cómo? Pero no con respecto a España. O sea, el esfuerzo central de Baltasar Garzón fue con Guatemala y con Argentina, porque en lo que hicieron en España fue aprobar una ley de memoria el gobierno socialista a finales de la primera década de este siglo, pero luego vino el gobierno conservador y nunca se aplicó la ley de memoria. Entonces está cerrado. Y era una ley más centrada en la memoria que en el castigo, ¿cierto? Entonces, digamos, este es un modelo de transición en el que no hubo nadie castigado, 4 millones de asilados, 1 millón de personas muertas, y sin embargo, dejé así. Siguiente forma de transición, lo que llaman los perdones compensadores. Ahí hay desde transiciones a la democracia, pero también transiciones desde la guerra, por ejemplo, el caso de Salvador, Guatemala y Perú. Ahí básicamente, digamos, cuál es la idea, y es: se crean unos mecanismos de verdad. Todos esos 5 países tienen al menos una comisión de la verdad. Argentina tuvo 2, la primera que más conoce la gente, que es el informe Sábato, pero después tuvo otra. Chile tuvo 1 al principio, en la transición de la dictadura a la democracia en el 90. Salvador tuvo 1, presidida por un colombiano. Guatemala tuvo 2 y Perú tuvo 1, ¿cierto? Pero digamos, de fondo es, y es una cosa que es muy importante,
a generar. Entonces, el lema es: sin perdón y sin verdad no hay paz ni reconciliación. Pasemos a la siguiente. Este es el modelo, digamos, más interesante, el más complejo, que es el modelo sudafricano, ¿cierto? En el modelo sudafricano fusionaron la Comisión de la Verdad con el tribunal, de tal manera que los responsables de graves crímenes de lesa humanidad, especialmente del régimen blanco del apartheid, para poder obtener amnistía, tenían que pasar por el Tribunal de la Verdad, presentar la declaración pública, contribuir a conocer los hechos, decir lo que había pasado, pedirle perdón a las víctimas como condiciones para poder acceder a los beneficios penales. Nuestro sistema se parece un poco a eso. Está separado, porque por un lado está la jurisdicción y por el otro lado está la comisión, pero se parece un poco a eso en que quienes aspiren a obtener rebajas y penas alternativas tienen que pasar por la Comisión de la Verdad. Es obligatorio pasar por la Comisión de la Verdad. Pásate. Y bueno, y esto que se llaman las transiciones punitivas, que es justicia de vencedores, que es el modelo de justicia para los que pierden, ¿cierto? En Ruanda, los que perdieron fueron los Tutsis, los Hutus, y entonces fueron judicializados, y en Yugoslavia los serbios. Por eso Milosevic, Ranto Karic y varios de los altos integrantes del ejército serbio y de los paramilitares serbios terminaron en la cárcel. Esto es: sin castigo penal no es posible la reconciliación. Pero ojo, es para sociedades en las cuales uno de los bandos triunfó. Hay gente que cree que este es el modelo que hay que aplicarle a las FARC, pero se le olvida que las FARC no fueron derrotadas. Ese es un elemento central. Si las FARC hubieran sido derrotadas, estaríamos discutiendo con ellas, o se hubiera discutido con ellas, en qué cárcel iban a pagar la condena. Pero las FARC no fueron derrotadas. Fueron golpeadas militarmente, reducidas políticamente, pero las FARC sobrevivieron a la guerra. Y al final del gobierno del expresidente Uribe y al comienzo de Santos, recuperaron la iniciativa militar en diferentes territorios. El escenario no era si derrotar a las FARC o no, el escenario era cuántos años más de guerra nos podemos ahorrar con un proceso de paz. A mucha gente le olvida esto, mucha gente dice: no, las FARC estaban derrotadas, estaban muertas, estaban aniquiladas y Santos las revivió. Eso es falso. Sí, porque ese es un presupuesto que ha sido, digamos, de alguna manera deformado para justificar la animadversión con el proceso de paz. ¿Qué son los derechos de las víctimas? ¿Por qué estamos hablando tanto de los derechos de las víctimas? Fundamentalmente son un conjunto de instrumentos diseñados por Naciones Unidas para garantizar que cuando se han presentado graves violaciones de derechos humanos o infracciones al VIH, las víctimas no se queden sin ser atendidas de manera integral. Entonces hay básicamente tres instrumentos, que son los de Theo Van Boven, los principios de Van Boven del 96, los de Joinet del 97 y los de Basauri del 2005. ¿Qué dice Theo Van Boven, que es un experto holandés, a quien le encargaron que asesorara a Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos? Él se centró en el tema de la reparación, que es un tema muy importante, y quienes hacen ejercicio del derecho saben que estamos hablando de un tema central en el establecimiento del daño y en la compensación del daño que se produce sobre una víctima. Entonces lo que Van Boven dice es: hay 5 cosas que hay que hacer cuando hay situaciones de victimización. La primera, cuando se pueda restituir, que es volver a la situación inicial. No siempre se puede restituir, ¿cierto? Se puede restituir tierra en ciertas condiciones, pero no se puede restituir homicidios, violaciones, tortura, genocidio, ejecuciones extrajudiciales. Compensación, que es el cálculo del daño económico, que siempre es muy polémico: cuánto vale, cómo se calcula de manera diferencial. La rehabilitación, que tiene que ver sobre todo con el desarrollo de programas médicos y psicológicos y la prestación de servicios jurídicos, que esto tiene que ser con 2 condiciones: satisfacción y lo que llaman garantías de no repetición, que es complementario a la reparación. La reparación está encaminada a atender el daño, a reparar el daño. Las garantías de no repetición a las causas. ¿Qué hay que hacer para que no vuelva a pasar? Esa es la clave de las garantías de no repetición, y vamos a ver que está incorporado en el acuerdo como está aprobado. ¿Qué dice Joinet sobre el tema de la verdad? Que es un derecho, que las víctimas tienen derecho a saber la verdad, que el Estado y la sociedad tienen el deber de contribuir a eso, y es distinto, ¿cierto? Es un derecho de las víctimas y es un deber del Estado garantizar la verdad, y que la sociedad tiene que ser sensible
a esa demanda de verdad que tienen las víctimas, que es una obligación del Estado y que hace parte de la necesidad de reparación. Por su parte, bueno, entonces digamos, para resumir, derechos de las víctimas, ¿verdad? Ahí hay un problema. No, ninguno de estos principios está definido de manera total para uno saber cuándo está satisfecho ese derecho. Es decir, ningún instrumento le va a decir, para que haya verdad, tiene que ser que el Estado cree una comisión de la verdad que se va a encargar de satisfacer las expectativas de al menos el 90%. Eso no existe. Existe enunciado genéricamente. Es un derecho y es un deber. Lo mismo en materia de justicia. Ningún instrumento de manera concreta dice, tendrán que meterlos a la cárcel mínimo el 50%. No, eso no existe. Existe un enunciado general. Y lo mismo en materia de reparación. Entonces el campo de acción es muy amplio, el campo de maniobra es muy amplio. En el mundo además ha surgido la Corte Penal Internacional, que es una especie de tribunal de última instancia para 4 delitos. Crímenes de lesa humanidad, que son graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, que son graves infracciones al derecho internacional humanitario, el derecho que se aplica en contexto de conflicto armado, internacional o interno, genocidio, que es el intento de eliminar a un sector de la población por motivos étnicos o religiosos. No existe en la legislación internacional la tipificación del genocidio por motivos políticos. No se ha tipificado. No existe el politicidio, ¿cierto? Se ha venido haciendo un esfuerzo y se está tratando de desarrollar en algunos casos, por ejemplo en el de la Unión Patriótica, pero este como tal no existe y la Corte Penal no lo tiene incluido como una forma. Y el crimen de agresión, que es cuando un país ataca de manera injustificada a otro, ¿cierto? Es un tribunal que funciona como complementario, no es pues primera instancia, hay que demostrar que se agotaron los mecanismos nacionales. Y hay una cosa que es muy importante y es que el derecho penal internacional está basado en la responsabilidad individual, no en la responsabilidad general, y no solo en la responsabilidad del Estado, como el derecho internacional de los derechos humanos. Si ustedes llevan un caso de un particular o de un guerrillero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando previamente por la Comisión Interamericana, allá les van a decir, es que las FARC no firmaron estos tratados que nos vinculan a nosotros, esto es para estados, pero porque ese es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho penal internacional es distinto, admite la responsabilidad individual. Dale. Quisiera mirar un poquito ese carácter complementario a la justicia nacional, cómo entenderlo, no sería más bien subsidiario, porque sí, en caso de que sí, no opere la justicia, no es como complemento a lo que tiene razón, profe. Sí, exactamente es eso, es una instancia que opera si los mecanismos nacionales se demuestra que no operan. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional le está haciendo seguimiento a Colombia, y específicamente por un conjunto de delitos cometidos en el marco del conflicto armado, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales. La Corte Penal le ha oficiado al Estado colombiano diciéndole, tenemos mucha preocupación, le vamos a hacer mucho seguimiento a cómo implementan el acuerdo de paz con respecto a las responsabilidades no solo de guerrilleros, sino también de altos integrantes de la fuerza pública, determinadores por línea de mando de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, por eso es importante, la gente piensa como que eso no... Yo soy pues medianamente escéptico frente a la competencia y la acción de la Corte Penal, pero la verdad es que eso sí significa que no se puede hacer una transición sin unos mínimos de castigo. Castigo no es necesariamente cárcel, pero sin unos mínimos de castigo. Entonces, tanto los derechos de las víctimas como la Corte funcionan como un marco. De ahí no nos podemos salir, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sobre experiencias de comisiones de la verdad en el mundo, les voy a referir como 3 o 4 para que ustedes se hagan una idea. La de El Salvador, ¿cierto? El Salvador, 12 años de guerra intensa entre 1980 y 1991, cerca de 75.000 víctimas de homicidio. Proporcionalmente es más que en Colombia porque El Salvador es mucho más chiquito. El Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia habla de 220.000 homicidios cometidos en el marco del conflicto armado. Proporcionalmente, como somos un país más grande, es menos la representación de homicidios que en El Salvador.
La Comisión de la Verdad se estableció en las negociaciones de Chapultepec, que es donde se hace el acuerdo de paz. Estaba presidida por Belisario Betancourt, ¿cierto? Tomás Burgenthal, que es un norteamericano, y Reinaldo Figueredo, que era el embajador de Venezuela. Una cosa importante, 3 comisionados. El periodo de trabajo fueron 6 meses solamente. Guarden estos datos para nuestra Comisión de la Verdad. Recibió 22.000 testimonios, investigó 32 casos a profundidad, y eso es porque, miren, las comisiones de la verdad todas, y la nuestra lo va a tener que hacer, es imposible esclarecer todos los casos. No existe ni sistema de justicia ni comisión de la verdad que pueda dar cuenta de 8 millones de victimizaciones. Entonces toca hacer una cosa que va a ser muy complicada, y desde ya se las digo, tocará priorizar y seleccionar. ¿Sí? ¿Qué se va a seleccionar? Habrá que buscar algunos criterios de la mayor representatividad, pero también ninguna comisión de la verdad va a encargarse de esclarecer los casos individuales. O sea, una señora a quien su marido fue desaparecido en el Magdalena Medio por las autodefensas de Ramón Izaza y arrojado al río, si su caso colectivo no queda priorizado por la comisión, no va a ser en la comisión de la verdad donde le van a decir qué pasó con su marido. ¿Sí? Para que de una vez lo vayamos teniendo claro. Una señora de Sonsón, a quien las FARC, el Frente 47, liderado por Karina, le secuestraron a su marido, lo mataron en cautiverio, cobraron el rescate, no se sabe dónde está el cuerpo. Si esa zona, con esa modalidad, no queda priorizada, no va a ser posible que esa señora sepa qué pasó. ¿Sí? No es posible, y esa es una verdad que hay que decir de la Comisión de la Verdad, ni en Colombia ni en el mundo, una Comisión de la Verdad que se encargue de esclarecerlo todo. No es posible. ¿Sí? Muy poco impacto tuvo esta comisión y muy poco acatamiento de las recomendaciones. La Comisión de la Verdad de Guatemala, que también surgió después de las negociaciones de paz de la guerra en Guatemala, 1960-1996 duró el conflicto armado, cerca de 250.000 víctimas de homicidio, con una característica: el 93% de los homicidios responsabilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Responsabilidad directa del ejército. Comisión establecida al final de las negociaciones del acuerdo de paz del 96, también eran como 4 comisionados: Cristian Peuchat, alemán, Otilia Luz de Coti, guatemalteca, y Edgar Basel Stojo, abogado laboralista también guatemalteco. En la comisión pasada, los 3 eran extranjeros en Salvador. En esta son un extranjero y 2 guatemaltecos. ¿Sí? Periodo de trabajo durante 12 meses, extendido 6 más, 8.000 casos presentados, 80 investigados e incluidos en el reporte. ¿Sí? O sea, 80 casos tipo, seleccionados por la Comisión de la Verdad de Guatemala. Mediano impacto, pero muy poco acatamiento de las recomendaciones. Para que de una vez lo recuerden, Comisión de la Verdad en Colombia, 3 años más 6 meses. Es el periodo que va a tener la comisión. Es la Comisión de la Verdad con el periodo más largo de todas las que se han establecido en el mundo. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica, para encarar las atrocidades cometidas durante el régimen de apartheid entre el 48 y el 94, cerca de 200.000 víctimas de homicidio, establecida en el 94 después en la transición post-apartheid, 17 comisionados nacionales. Esta sí es muy grande comparada con la nuestra tiene 11, ¿cierto? Periodo de trabajo 2 años y medio, 1 año menos que la nuestra, 21.000 víctimas se escuchó, procesó 7.060 perpetradores, por lo que les decía. Recuerden ustedes que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica era comisión y tribunal, entonces estaban integradas las salas para que las personas que aspiraban a la amnistía pasaran previamente por el Tribunal de la Verdad. Un alto impacto mediático y un regular acatamiento de las recomendaciones. Pasan, por favor. En el caso colombiano, ¿qué tenemos en Colombia? Que, como les digo, es muy importante reconocer lo que ya tenemos. ¿De dónde partimos? Tenemos 4 comisiones de la verdad, no con ese nombre, pero digamos iniciativas similares. La primera, la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, creada en 1958, después de la violencia, después de la dictadura de Rojas Pinilla. Estaba conformada por 3 personas: Monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda, abogado, y Eduardo Umaña Mendoza, también abogado. Eduardo Umaña Luna,
perdón, Mendoza es el hijo que fue asesinado en el 98. Este es Eduardo Maña Luna, el papá. Una comisión que se encargó fundamentalmente de identificar cuáles habían sido los patrones generales de victimización y cuáles habían sido las principales zonas y por qué motivos afectadas en el marco de la violencia liberal conservadora del 48 al 53. El informe está publicado en 2 tomos y una anécdota. El informe fue pésimamente recibido por el Partido Liberal, el Partido Conservador y la Iglesia, porque aparecían en el informe como responsables. Y estábamos en pleno inicio del Frente Nacional, que es un modelo que tiene un alto nivel de impunidad. El modelo del Frente Nacional fue perdón y olvido, desde el punto de vista de la transición, del modelo transicional. Entonces, este informe fue muy mal recibido, a todos los atacaron, que eran unos comunistas, enemigos de la reconciliación, que lo que querían era el odio, que no querían que la página de la violencia pasara, que no sé qué. Ese libro lo hemos leído después, especialmente los que somos estudiantes de sociología, que lo hemos trabajado en la universidad, pero no es un libro tampoco muy conocido. Pasemos a la siguiente, esta es del 87, se llamó la Comisión de Estudios sobre la Violencia, una comisión creada en el gobierno de Virgilio Barco. Estaba presidida por Gonzalo Sánchez, hoy director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahí había pues varias de la gente más significativa de lo que en su momento se llamó los violentólogos: Jaime Arocha, Álvaro Camacho Guisado, Darío Fajardo, Álvaro Guzmán Campos, un general retirado, Luis Alberto Andrade, Carlos Eduardo Jaramillo, Carlos Miguel Ortiz, Santiago Peláez, Eduardo Pizarro León Gómez. Esta es una comisión que produjo un informe que se llamó así, Colombia, Violencia y Democracia, y que es un informe que hizo una revelación que en ese momento era muy novedosa. Hoy en día nos parecerá un poco obvia. El informe de la comisión lo que dijo es, 1987, ¿sí? Lo que dijo el informe de la comisión es, las violencias que más están matando a los colombianos son las violencias de la calle, no las violencias del monte. Y lo que estaba diciendo la comisión era, ojo, que el narcotráfico, la criminalidad y la convivencia están generando un impacto muy grande sobre la violencia en Colombia. No tanto la violencia guerrillera ni la violencia del conflicto armado en ese momento. Y eso, digo, es importante porque fue un elemento muy clave para la comprensión de esa Colombia de los 80. Algunos de acá ya habíamos nacido y teníamos uso de razón en los 80. Recordarán ustedes, los 80 es la gran transición de la sociedad colombiana a cifras de violencia casi que sin igual en muchos lugares del mundo. Por ponerles un caso, en 1990 Medellín tuvo 6.800 homicidios. No como fruto del conflicto armado nacional, fundamentalmente por el enfrentamiento de Pablo Escobar con el Estado colombiano. 6.800 homicidios son 17 homicidios diarios. Es una tasa de homicidios de 380, don Tuga, ¿cómo está? 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado, Medellín tuvo 520 homicidios. Son 6.200 homicidios menos los que tuvimos el año pasado, que nos quedamos muy impresionados por lo que nos había pasado el año pasado. Esa era la magnitud de la violencia. Medellín entre 1980 y el 2017 tuvo 100.000 homicidios. No es fácil encontrar una sociedad con ese nivel de violencia homicida, y esta comisión ayudó mucho en la comprensión en ese momento. En tercer lugar, en el 2005 se conformó una comisión de la verdad institucional para el tema de los hechos del Palacio de Justicia. Ustedes saben, la toma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985, un conjunto de debates que hoy todavía no están claros, ¿cierto? ¿Por qué si la fuerza pública sabía de la inminencia de la toma del Palacio de Justicia no la impidió? ¿Qué papel jugó el narcotráfico en la financiación o no de la toma del Palacio de Justicia? ¿Qué papel tuvo Belisario Betancur y el Consejo de Ministros en la decisión de qué hacer? ¿Qué pasó con los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Cuál es la responsabilidad directa o indirecta de la fuerza pública? Hay un conjunto de debates ahí, esta comisión trató de ahondar sobre eso, es una comisión conformada por 3 integrantes de la Corte Suprema en ese momento, que eran Jorge Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla. ¿Qué? Algunos de ellos muy, sí, como 3 de ellos muy goditos. Pero
Pero fue un informe que apoyó, ayudó un poco a la comprensión de algunas de las cosas que habían pasado ahí, dejando algunos baches, ¿cierto? Todavía hay algunos baches sobre esto. Y yo quiero utilizar este ejemplo para decirles los retos de una comisión de la verdad. Estamos hablando del Palacio de Justicia. En 1985, ¿sí? En Bogotá, con un número de víctimas bastante claro. Y no hemos podido construir una interpretación unificada sobre lo que pasó allá. Piensen lo que es reconstruir la memoria y la verdad de 52 años de conflicto armado con 8 millones de víctimas en todo el país. ¿Sí? Eso es pues para que ustedes se pongan en los zapatos de los comisionados y comisionadas de la verdad, de los retos que hay. No va a ser una labor fácil. Es más, va a ser una labor muy difícil que va a dejar descontenta a la mayoría de las personas. Vamos a manejarla, vamos a ver objetivarla sí que va a ser bien difícil. Vamos a ver cómo son los intentos de objetivar, sabiendo que va a ser muy difícil. Cuarta experiencia colombiana. En el 2015, en el marco de la mesa de negociaciones en La Habana, las partes acordaron crear una comisión que se llamó Comisión de Estudios sobre las Víctimas, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Cada una de las partes nombró 6 comisionados. 6 nombraron la guerrilla, 6 nombró el Estado, y cada una de las partes a su vez tenía un relator. Ahí estuvo una buena parte de los intelectuales más conocidos de este país, desde gente pues muy institucional, como Daniel Pecó, Jorge Giraldo, Vicente Torrijos, hasta gente muy alternativa, como Renán Vega, o Subiría, o al mismo Alfredo Molano. A esta comisión le encargaron que tenía que contestar 3 preguntas. La primera, ¿cuándo empezó el conflicto armado en Colombia? La segunda, ¿por qué el conflicto armado en Colombia se prolongó en el tiempo? Y la tercera, ¿cuáles fueron los principales impactos colectivos de la violencia en Colombia? ¿O cuáles han sido en el 2015 esa pregunta? Mucha gente se quedó muy descontenta con el trabajo de la comisión porque la comisión tiene 14 propuestas distintas. 14 visiones distintas de lo que pasó, de los 12 comisionados y los 2 relatores, que no solo no hicieron la relatoría, sino que hicieron su propia monografía, ¿sí? Que era por un lado Víctor Moncayo y por el otro lado Eduardo Pizarro León Gómez. Pero tiene una virtud, y es que yo creo que alinderó el debate, identificó dónde están las tensiones, por dónde están los principales puntos de debate con respecto a lo que nos ha pasado. ¿Sí? Entonces creo que este es un insumo muy importante, con toda la cuidado y cautela que tendrá que tomarlo la Comisión de la Verdad, pero creo que contribuye a una comprensión histórica del conflicto armado. O sea, no podemos entender este conflicto armado desde una perspectiva de una foto hoy o de una foto de los últimos 10 años. Hay que mirarlo en perspectiva. Vamos a ver hasta cuándo. Algunos dicen, este conflicto armado empezó en 1965, con el surgimiento de las guerrillas revolucionarias y la respuesta institucional a ese desafío. Pero hay quienes dicen, se van más para atrás. Daniel Pecó, que es el colombianista vivo, creo que más importante que hay, dice el 9 de abril de 1948, con la matada de Gaitán. Los agraristas dicen, esto empezó en la década del 30, cuando se frustró el primer intento de reforma agraria que se había hecho en el país. Luego se va a frustrar otro en los 60 y creo que estamos en la tercera frustración en este momento. Hay quienes dicen, no, es que Colombia desde el siglo XIX, por todas las guerras civiles, 7 guerras civiles en el siglo XIX, no hemos sido capaces de construir una identidad nacional, hay una fractura en las élites históricas. No nos podemos devolver pues hasta la llegada de Colón, ¿cierto? Pero tenemos que entender el conflicto armado en una perspectiva histórica, ¿cierto? Diacrónica que se mueve en el tiempo. Pasemos. Dos últimos informes importantes de destacar. Miren, en el marco de la Ley 975 se creó el Centro, el Grupo Nacional de Memoria Histórica, adscrito a la Comisión Nacional de Reparación. Luego, en la 1448 del 2011, eso se volvió Centro de Memoria Histórica, con la misión de construir una reflexión sobre lo que ha sido la memoria del conflicto armado en Colombia. Hasta el momento ha publicado cerca de 70 informes sobre casos emblemáticos en Colombia. Todos están en la página del centro, todos son de consulta abierta para quien quiera darle una mirada a eso. Y hay un informe nacional publicado en el 2013 que se llama así, Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Está el informe largo, está el resumen ejecutivo, tiene video,
para quienes quieran mirarlo. Creo que el centro tiene una virtud, es que ha hecho un esfuerzo sistemático de reflexión y de construcción de memoria sobre muchas cosas. Ayer, por ejemplo, estábamos revisando en un evento en el que estaba, por ejemplo, Antioquia tiene 8 informes sobre violencia. Hay informes sobre las masacres en el Bajo Cauca, sobre la desaparición forzada en el Magdalena Medio, sobre la Comuna 13, sobre San Carlos, sobre San Rafael, sobre Granada, y este informe que se llama Basta ya Medellín, Memorias de la Guerra Urbana. Y eso es importante porque Antioquia, si ustedes miran las cifras de victimización en el registro único de víctimas, Antioquia desafortunadamente es primera en todo. O sea, somos primeros en homicidio, primeros en secuestros, primeros en desaparición forzada, primeros en ejecuciones extrajudiciales, en tortura, en todo somos el departamento con el mayor número de víctimas. ¿Ah? Porque Jesús María Valle dijo en 1998 una frase que luego va a ratificarse y es: el meridiano de la guerra pasa por Antioquia. Del experimento paramilitar para toda Colombia, ¿cierto? Aquí fue una portada famosa de la revista Alternativa en la década del 90 que hablaba sobre la tenaza paramilitar en Antioquia como modelo replicado en todo el país, ¿cierto? Entonces creo que es importante esto porque, insisto, no es lo mismo una comisión de la verdad que empieza de cero a una comisión de la verdad que empieza con 70 informes, 4 no sé qué, pero además de eso socialmente también hemos hecho mucho. Miren, existe una cosa que se llama el Proyecto Colombia Nunca Más, sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia entre 1965 hasta hoy. ¿Sí? Crímenes de lesa humanidad significa crímenes de Estado. Crímenes cometidos directamente por agentes estatales o por grupos paramilitares en alianza, connivencia o complacencia de grupos institucionales, de sectores de la fuerza pública. O sea, tenemos un informe, estos son 4 tomos de los crímenes cometidos desde el 65 hasta el 96 y hoy está en actualización, con una base de datos, con identificación de las víctimas, con características de los victimarios, con circunstancias de modo, tiempo y lugar, con presuntos responsables, construido desde la sociedad civil. Tenemos el movimiento de víctimas de crímenes de Estado con una estrategia de verdad y memoria histórica construida desde el 2005. 10 años, bueno, ya 13 años construyendo memoria sobre crímenes de Estado, crímenes cometidos de manera directa por agentes estatales. La Ruta Pacífica de las Mujeres creó una comisión de la verdad que en el 2014 publicó un informe sobre violencia sexual y violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado. La Escuela Nacional Sindical tiene no sé cuántas publicaciones, pero yo recuerdo estas 2 sobre violencia antisindical, tirándole libros a las balas, que es sobre la violencia contra DIDA, y este que llama Las huellas de un plan de exterminio, que es la documentación creo que de 3 o 4 casos, ¿de cuántos? ¿Cuántos son? No, estas las de las huellas de un plan de exterminio, es centrado en Antioquia, principalmente con Sintracema Magá y Sutimac en Puerto Nare, pero adicional también ha trabajado en otras regiones del país, pero específicamente en Antioquia son esos 2 sindicatos. Bien, entonces, ¿qué les quiero lanzar el mensaje con esto? Y es, desde la sociedad civil tenemos experiencia en construcción de memoria, metodológica, conceptual, tenemos bases de datos, y eso, la pregunta será, ¿cómo vamos a articular eso con el trabajo de la Comisión de la Verdad? Entonces, ¿qué es la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad colombiana, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, surge en el marco del Acuerdo General de Paz, en el punto relacionado con las víctimas y específicamente en lo que se ha denominado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición. Es decir, es parte de un sistema en el cual hay 5 componentes, 3 instancias institucionales y 2 paquetes de medidas. ¿Cuáles son las instancias? 1. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Colombia tiene un número aún no establecido con claridad de víctimas de desaparición forzada.
El último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Desaparición habla de 60.000 víctimas de desaparición forzada. Para que ustedes se hagan una idea, si ustedes suman las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, juntas no desaparecieron 60.000 personas. Eso es para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de la desaparición forzada y del impacto que tiene la desaparición forzada sobre las víctimas, que es diferente. No es lo mismo cuando usted le mataron a su hijo y usted logró tener el cuerpo, enterrarlo, hacer el duelo, avanzar, a cuando usted lleva 5 años imaginándose si su hijo está vivo o está muerto, cómo lo mataron, dónde quedó, lo enterraron, lo descuartizaron, lo tiraron al río. No es lo mismo el proceso de duelo, requiere un acompañamiento diferente. Por eso el sistema crea una cosa que se llama la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas, que tiene varios retos. El primero, establecer cuántas víctimas son. En segundo lugar, encontrar dónde están. En tercer lugar, identificar. Y en cuarto lugar, entregar. ¿Sí? Pero para que ustedes se hagan una idea, un ejemplo. Nosotros sabemos que más o menos 100 personas fueron desaparecidas forzadamente en la Comuna 13 en el primer año post-Orión, a manos de los paramilitares, con la complacencia de la fuerza pública. Pero si ustedes, hay una persona que sobrevivió, que cuenta cómo fue capturada por los paramilitares, pasó 2 retenes del ejército, la llevaron a la escombrera, allá la torturaron y le dispararon y pensaron que se había muerto y él quedó vivo y contó esta historia. Hoy está refugiado en Francia. ¿Sí? O sea, la alianza entre los paramilitares y la fuerza pública en la Comuna 13 fue abierta, fue directa. Sabemos que están enterrados en la escombrera, son 14 hectáreas, ¿sí? Con un problema. Eso fue un sitio de vertimiento de residuos durante todo este tiempo. Hoy sigue habiendo vertimiento en una parte de la escombrera. No hubo alcaldía que pagara eso, ni la de Luis Pérez, que ordenó la Operación Orión con el presidente Uribe, ni la de Fajardo, ni la de Alonso, ni la de Aníbal, mucho menos. Allá siguen vertiendo residuos, aunque hay unas partes ya que se han logrado aislar. En esos lugares creció el talud 25 metros. En la alcaldía de Alonso Salazar se contrataron 3 estudios técnicos con 3 equipos de antropología forense para que vinieran a mirar eso allá y nos recomendaran qué hacer. Vino el equipo de antropología forense del Perú, el equipo de antropología forense argentino y el de Guatemala, que son de los grandes expertos. Hicieron unas recomendaciones sobre qué habría que hacer y todo, pero en general la recomendación es que es una labor muy ardua la que nos espera ahí. Estamos hablando de 100 víctimas, en un contexto urbano, una cosa que pasó en el 2002, con las familias que las sabemos y todo. Imagínense lo que va a hacer buscar 60.000 personas desaparecidas en este país. ¿Sí? Con cosas como todos los que desaparecieron los paramilitares, que ya nos dijeron que muchos los tiraron al río, con cosas como la confesión del haber del iguano del bloque Fronteras en el norte de Santander, que dice que en hornos crematorios quemaron 500 personas. O con cosas como que muchos guerrilleros que eran responsables de secuestros, que asesinaron a los rehenes, hoy en día o están muertos o están desertados. Pero piensen lo contrario, piensen, le decimos a las víctimas, a las familiares de las víctimas de desaparición, de malas, ya quedó así. Eso no tendría presentación. Hay que hacer un esfuerzo de búsqueda ahí. En segundo lugar está la JEP. Ustedes tuvieron pues una conversa con Sandra, esta mañana sobre la Jurisdicción Especial de Paz, ya saben todo esto. En tercer lugar está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tiene unas características que de una vez les digo que es importante. No tiene carácter judicial. Es decir, los testimonios que se presentan ante la JEP no son prueba judicial para llevar ante la Comisión de la Verdad, no son prueba para la JEP, pero son una condición para quienes aspiran a las penas alternativas, ¿cierto? En principio estaba establecido que la comisión era para los integrantes de las FARC responsables de graves crímenes, para los responsables de las Fuerzas Armadas responsables de graves crímenes y para una cosa que se llamaba funcionarios públicos que no hacen parte de las Fuerzas Armadas
y terceros civiles que se han beneficiado del conflicto armado. El fallo de la Corte les excluyó de la obligatoriedad de presentarse ante la Comisión y ante la JEP, de tal manera que la comparecencia de los terceros civiles y los agentes no integrantes de la fuerza pública es voluntaria. ¿Sí? Para que de una vez, ustedes que se la pasan pensando en algunos civiles que podíamos llevar allá, vamos desechando mayores expectativas al respecto. Y están medidas de reparación integral que son cómo compensar el daño y garantías de no repetición para que no nos vuelva a pasar. Pasemos. La comisión tiene tres cosas fundamentales que las establece el decreto 588 de abril de 2017. En primer lugar, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Ese es un tema fundamental de la comisión. Construir un relato de verdad de lo que ha pasado, y ojo que les estoy diciendo de verdad y no de memoria, que es distinto. La memoria y la memoria histórica tienen que ver con la forma como la gente recuerda los hechos que han pasado, cruzado con herramientas de la, yo no sé si ya lo vieron con Eugenio, me imagino que sí, algunas de las técnicas que se utilizan en historia para la construcción de verdad histórica y memoria histórica. Pero la verdad implica un avance y es tratar de establecer patrones generales de lo que pasó y responsabilidades de lo que pasó. ¿Cierto? Entonces, digamos, el mandato de la Comisión de la Verdad va más allá que lo que hemos venido haciendo en materia de memoria. En segundo lugar, promover y contribuir al reconocimiento de la víctima, el mejoramiento de la valoración sobre las víctimas, la dignificación de las víctimas, pero también las responsabilidades de los victimarios y de la sociedad, que ha sido pues bastante indolente frente a lo que ha pasado en el país. Y en tercer lugar, aprovechar esto como un mecanismo que profundice la convivencia en los territorios. Todo ejercicio de la verdad implica una cierta remoción de sentimientos que no es fácil de encarar. Hay mucha gente que piensa que esto es un error, que es mejor el olvido, pero pues hemos optado por esta vía que es la de la verdad y el esclarecimiento, sabiendo que eso va a desatar cosas en la sociedad. O sea, hay una frase que me parece muy bonita de una indígena guatemalteca que le dice a la Comisión de la Verdad cuando van los chicos que estaban recogiendo la información, que le dice, oiga, ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto porque estas brasas se acaban de apagar y cualquier viento las puede encender. ¿Sí? Entonces creo que eso va a ser una cosa tremenda porque va a desatar un conjunto de conflictos en la sociedad. Yo creo que hay que encararlos. ¿Qué mal podríamos hacer en evitar encarar estas cosas, ¿cierto? O no hacer verdad para que ciertos sectores queden cómodos. Pero tenemos que tener en cuenta que va a haber reacciones, que va a haber debates, que va a haber pugnas, que pues uno de los retos grandes que tiene la comisión es cómo garantizarle a las víctimas que su comparecencia ante la Comisión de la Verdad no se va a volver en un nuevo factor de revictimización. O sea, ¿cómo le vamos a decir a una señora en Maceo que venga y nos hable de las relaciones de los paramilitares con el ejército y que se vuelva para la finca y que no le va a pasar nada? ¿Sí? Entonces creo que ahí hay un reto grande en esa materia. Hay la comisión específicamente en el artículo 11 aparece que debe promover el reconocimiento, que el mandato debe contribuir al esclarecimiento de estas cosas. ¿Cuáles fueron las principales prácticas y hechos cometidos en el marco del conflicto armado? Las responsabilidades colectivas, tanto del Estado y el gobierno como de las FARC y de los paramilitares, el impacto humano y social del conflicto en la sociedad, el impacto del conflicto sobre la política y las dinámicas asociativas, el impacto sobre quienes participaron directamente en él, como los combatientes, pero también sobre las familias y los entornos, el contexto histórico en el cual esto ocurrió. Y claro, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, hay un reto grande que tiene la comisión en el mandato. Hay una suerte de discurso hegemónico que el Estado no es un actor del conflicto armado, o que el Estado es un actor del conflicto armado solamente por omisión, porque dejó actuar a los paramilitares, o que en algunos casos hay algunas prácticas cometidas en el marco del conflicto armado, pero que son hechos aislados, que son conductas individuales, por ejemplo, frente a las ejecuciones extrajudiciales. Pero
es muy difícil defender la idea de que fueron 10.000 casos aislados. ¿Sí? Que fueron 10.000 ejecuciones extrajudiciales aisladas es supremamente difícil. O sea, claramente hay una práctica sistemática, pero va a ser duro, ¿cierto? Porque además de eso las Fuerzas Armadas crearon su propio centro de memoria histórica militar y están construyendo su informe de memoria. Y van a dar un debate muy grande, y ya lo dijeron públicamente, las Fuerzas Armadas dijeron, nosotros ganamos la guerra en el campo de batalla y no la vamos a perder en el campo de la memoria. O sea, van a dar un debate arduo sobre la construcción de la memoria de lo que pasó. Entonces va a haber lo que le pasa a muchas sociedades, y es que son memorias en disputa, son memorias en guerra, memorias en contienda. Y eso tenemos que pensar cómo vamos a construir unos mecanismos para evitar que eso nos destroce y cómo podemos construir un ambiente que permita la expresión de estas diferentes memorias. Los factores que contribuyeron a que el conflicto permaneciera, cómo desarrolló el conflicto, un tema muy importante, el paramilitarismo. Fue el paramilitarismo un tercer actor, un actor que surgió, como lo han dicho los paramilitares y sectores institucionales, ante la agresión de la guerrilla y como un mecanismo de defensa ante el abandono del Estado, o fue una política institucional del Estado, porque en ningún caso el paramilitarismo surgió como un elemento aislado y al margen del respaldo institucional, especialmente de sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue el paramilitarismo? ¿Qué papel juega el narcotráfico en nuestro propio conflicto armado? ¿Son las guerrillas un cartel del narcotráfico? O sea, la comisión tiene que meterse con un conjunto de debates muy duros que hay en esta sociedad. ¿Cómo fue la relación entre el conflicto armado y los cultivos de uso ilícito? ¿Qué relación hay entre desplazamiento forzado y despojo de tierras? ¿Cuáles son los procesos de transformación que hicieron las organizaciones para encarar esto? Porque no, digamos, junto con eso, hay que decirlo, en aras a la justicia, también muchas organizaciones resistieron. Ustedes mismos pertenecen a sindicatos que resistieron las peores oleadas de violencia y sin embargo aquí estamos, ¿cierto? Perdiendo compañeros, compañeras, con afectaciones, con estigmatizaciones y todo, pero sobrevivimos. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cuáles son las prácticas que hay que resaltar ahí? Pásate, por favor. Como les decía, es de carácter extrajudicial, tiene 11 miembros, 10 colombianos, un extranjero, la preside el padre Francisco de Rú. ¿Quiénes son comisionados y comisionadas? Lucía González, arquitecta. Ahorita vamos a ver un video en el que ellos hablan de ellos mismos, un video de 5 minutos, para yo no contarles esto. Saúl Franco, que es médico, Alejandro Valencia, que es abogado, Ángela Salazar, que es una víctima de Urabá, Patricia Tobón, que es una joven indígena, Alejandra Miller, una abogada feminista, Alfredo Molano, sociólogo, experto en temas de tierras, Marta Ruiz, periodista, era la editora de Semana, Carlos Ospina, que es un militar retirado, y Carlos Beristain, que es un médico psicólogo español, vasco, del País Vasco. Le han pedido a la comisión una cosa muy difícil, que tenga enfoque territorial, es decir, que dé cuenta de la dinámica, cómo fue. Por ejemplo, la comisión acaba de decidir una cosa muy importante. La comisión acaba de decidir que se dividió el país en 9 macroregiones y va a abrir 25 oficinas regionales. O sea, vamos a tener oficina de la Comisión de la Verdad probablemente en Medellín, ¿cierto? Y eso va a ser muy importante porque ellos tenían claro, lo que pasa es que todavía no está muy construida cómo va a ser la articulación de la estructura nacional con la sede central, etcétera, pero lo que estaba claro es que la verdad del conflicto armado no se iba a construir desde Bogotá. Eso sí está, pues, era obvio. Ahora, la pregunta es, ¿desde Medellín? ¿O deberíamos tener la oficina regional en Apartadó? ¿O deberíamos tener la oficina regional en Puerto Berrío? ¿O en San Francisco? ¿O en Segovia? ¿Cierto? Entonces, claro, el enfoque territorial es muy importante, el enfoque poblacional es mirar de manera diferenciada cómo afectó esto a hombres y mujeres, a los pueblos étnicos, a las comunidades especiales, a poblaciones LGTBI, a sindicalistas, a defensores y defensoras de derechos humanos, a periodistas, a niños, niñas y jóvenes. Bueno, ahí hay un conjunto, pues, de enfoques poblacionales a tener en cuenta con énfasis en el enfoque de género. La comisión tiene como mandato la participación activa de las víctimas, ¿cierto? Esto no hace, pues, un informe académico de unos comisionados allá encerrados, leyendo y mirando, pues, la parte teórica. Va a tener un componente fundamental, que es la participación de las víctimas. Tiene que dotarse de una estrategia de comunicaciones y difusión
tiene que presentar informes semestrales y el informe final que lo presentará dentro de 3 años y medio. El periodo de estudio en principio es desde 1965, estamos en los 6 meses de aprestamiento conceptual y metodológico, que es como la preparación, cómo vamos a entender las categorías sobre las cuales va a trabajar la comisión, qué es un patrón de victimización, cuáles son los responsables, cómo entender responsabilidades, cómo entender el funcionamiento de aparatos organizados de poder. Bueno, hay un conjunto pues, de cosas que van a ser importantes. Entonces vamos a ver un video que está acá en YouTube, está abierto ahí, Cata, de 5 minutos sobre la comisión y volvemos un poco para retos y desafíos. Colombia necesita que nos digamos la verdad entre todos y que tengamos el coraje de asumir las responsabilidades durante estos 52 años de conflicto y hacer una narrativa que explique qué fue lo que nos pasó. Yo empezaría diciendo, los teóricos de la guerra aclararon hace años que en las guerras la primera baja es la verdad. Entonces, es lógico que si la primera baja es la verdad, lo primero es recuperar la verdad. Pero hay una necesidad de hacer una mirada que pueda recoger y pueda debatir ampliamente y profundizar por qué en Colombia ocurre un conflicto que se va reproduciendo cíclicamente y se va repitiendo. Entonces creo que la Comisión de la Verdad tiene la tarea de contribuir a esclarecer, a reconocer y superar esos ciclos de violencia y también un poco el trasfondo que hay detrás de todos esos hechos tan brutales. Y el temor de la verdad es que una amiga mía decía que la verdad es la prostituta del paseo. Todos quieren la verdad, pero todos ¿a qué precio? En la guerra, pues, eso es lo que ha pasado. Cada parte tiene su versión de la guerra, su versión del enemigo, su versión de la verdad. Y esas verdades van a encontrarse en lo que nosotros vamos a hacer. Y lo que nosotros vamos a hacer y tenemos que hacer es elaborar y construir una verdad que las cobije a todas, que las contenga, pero no las absorba. Pero es necesaria la verdad, porque es que tenemos que reflexionar qué pasó, que nos volvimos así, en qué momento. Pues Colombia ha vivido un conflicto armado durante décadas, y es decir, el país ha sido muy afectado y pues entre todas y todos nos toca pues sacar adelante este proyecto y este proceso, y pues conformamos un grupo que tiene como muy diferentes saberes, muy diferentes experiencias, y yo creo que precisamente eso es bien importante. El padre Pacho es una columna ética y moral y de proyecto de reconciliación y de proyecto, digamos, de superación de la violencia. Ángela tiene un conocimiento muy profundo de las comunidades afro, pero también del movimiento de mujeres y de las organizaciones sociales. Molano se ha conocido este país a pie, pero a eso se le suma, por supuesto, también su capacidad enorme de análisis histórico sobre el conflicto armado. Saúl trae consigo su lucha generosa por la paz. Nos aporta además un rigor académico e intelectual enorme que para la comisión es importantísimo. Alejandro tiene un conocimiento muy grande sobre derechos humanos y sobre comisiones de la verdad. Patricia Tobón, bueno, es una abogada líder indígena, ¿no? Pues su foco obviamente en la comisión es con los pueblos étnicos y la participación de esos pueblos. Tenemos a Alejandra Miller, que es una mujer que viene de hacer una apuesta muy grande por las mujeres afectadas por el conflicto. Carlos es una persona que tiene una amplísima experiencia con el trabajo de víctimas en América Latina y también en el mundo. El mayor Espín es un hombre generoso que profundamente conmovido por las víctimas al derecho internacional humanitario que hay dentro del ejército. También Lucía, y
y bueno, creo que su visión desde la gestión cultural, lo artístico, me parece que es muy importante para poder ejercer un papel pedagógico. Y Marta Ruiz, una periodista más joven, pero con un vuelo intelectual, un fogueo en su vida personal y un compromiso muy grande con esto que estamos defendiendo. El reconocimiento y valoración de la diferencia sigue siendo una tarea esencial para que podamos reconocer que todos tenemos que tener un lugar protagónico en este relato colectivo de país. Yo creo que eso ayudaría también mucho a que la eliminación del otro por el arma o por la palabra no siga siendo una costumbre en este país. Lo que necesitamos es que quien más conozca de lo que nos pasó es aquella otra parte de la sociedad que vivió en el desconocimiento, en la apatía, en el negacionismo. ¿Cómo hacer para que no sea solamente un informe, sino cómo este proceso de 3 años nos ayuda a movilizar ampliamente a la gente de este país, a la sociedad? Y creo que la Comisión tiene que hacer una contribución a la despolarización del conflicto, desideologización del conflicto, que permita poner las bases de la convivencia en el respeto al dolor y el sufrimiento y el respeto a los derechos humanos. Y para eso una comisión de la verdad, no solamente para esclarecer, sino para tratar de llevar este país hacia la paz, hacia la convivencia de todos los colombianos, porque las verdades son duras. Decirlas son muy duras y escucharlas el doble de duras, pero el reto es, vamos a tratar de convivir en paz. Comprender lo que nos pasó nos ayudará a comprender que somos seres humanos y que juntos, si tenemos el coraje de cambiar, somos capaces de construir este país. Colombia necesita que nos digamos la verdad entre todos y que tengamos el coraje de asumir las responsabilidades durante estos 52 años de conflicto y hacer una narrativa que explique qué fue lo que nos pasó. Yo empezaría diciendo, los teóricos de la guerra aclararon hace años que en las guerras la primera baja es la verdad. Entonces, es lógico que si la primera baja es la verdad, lo primero es recuperar la verdad. Pero hay una necesidad de hacer una mirada que pueda recoger y pueda debatir ampliamente y profundizar por qué en Colombia ocurre un conflicto que se va reproduciendo cíclicamente y se va repitiendo. Entonces creo que la Comisión de la Verdad tiene la tarea de contribuir a esclarecer, a reconocer y superar esos ciclos de violencia y también un poco el trasfondo que hay detrás de todos esos hechos tan brutales. Y el temor de la verdad es que una amiga mía decía que la verdad es la prostituta del paseo. Todos quieren la verdad, pero todos ¿a qué precio? En la guerra, pues eso es lo que ha pasado. Cada parte tiene su versión de la guerra, su versión del enemigo, su versión de la verdad. Y esas verdades van a encontrarse en lo que nosotros vamos a hacer. Y lo que nosotros vamos a hacer y tenemos que hacer es elaborar y construir una verdad que las cobije a todas, que las contenga, pero no las absorba. Pero es necesaria la verdad, porque es que tenemos que reflexionar qué pasó, que nos volvimos a...
ahí, ya, con la legitimidad del trabajo de la comisión, miren, porque es que la comisión llega en el marco de un acuerdo de paz que ha generado mucha polarización en este país. Imagínense ustedes, no les voy a decir la santa, pero una senadora de un partido político de oposición, cuando se nombró al padre Francisco de Rubén en noviembre como presidente de la comisión, tuiteó diciendo: una entrega más del país a las FARC, un cura guerrillero al frente de la Comisión de la Verdad. ¿Sí? ¿Ah? De un partido de oposición, yo no dije quién, ¿cierto? Pero en ese contexto va a actuar. ¿Sí? Si ustedes miran el perfil de las personas que son comisionados y comisionadas, es un perfil claramente social, pero van a ser objeto de una demolición moral absoluta. ¿Sí? Los van a cuestionar, van a decir que son parciales, que son estafetas de la guerrilla, porristas de la guerrilla, que tienen una versión sesgada, que quieren es castrochavistas, bueno, todo lo que ustedes ya saben que se puede decir al respecto. ¿Qué hacemos frente a la legitimidad de la comisión? En tercer lugar, ¿cuál es el centro del trabajo de la CEP? Especialmente cómo avanzar en los déficits de verdad. ¿Qué tendría que producir extra la Comisión de la Verdad? Teniendo en cuenta todo lo que tenemos y ya sabemos. No es partir de cero, habrá cosas sobre las cuales redundar, pero otras en las cuales esperamos que la Comisión avance. ¿Qué esperamos que la Comisión avance? Y a mí me gustaría mucho que ustedes se piensen específicamente con respecto a la violencia antisindical y lo que ustedes han vivido, ¿qué esperarían que la Comisión produzca? Por ejemplo, ¿qué lobbying hay que hacer para que la comisión tenga el tema de violencia antisindical como un elemento central de su mandato? ¿Lo va a entrar por la vía regional? ¿Lo va a entrar por la vía poblacional? ¿Cómo van ustedes a aportar la memoria de sus sindicatos? O sea, ahí hay una pregunta sobre gestión ante la Comisión de la Verdad. ¿Cómo vamos a organizarnos para dar cuenta del enfoque territorial y poblacional? Lo que ya les decía. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, pues ahí tenemos... Lady Marcela, buenos días. En el caso de Antioquia tenemos dudas pues grandes sobre diferentes temas y es, cuando hablamos del enfoque territorial, significa que vamos a hacer 10 informes territoriales, uno por cada subregión de Antioquia. O deberíamos seleccionar una región y si es así, ¿cuál? ¿Cuál es la subregión que debemos seleccionar? Urabá, el oriente antioqueño, el Bajo Cauca, el nordeste, el Valle de Aburrá, ¿con qué criterios? Vamos a hacer un informe poblacional, eso significa entonces uno con afros, otro con indígenas, otro con mujeres, otro con niños, otro con jóvenes, otro con sindicalistas, otro con defensores. Entonces van a hacer un informe subregional con un informe poblacional en cada uno de los 32 departamentos. O sea, el tema de la priorización es un tema duro, la comisión no lo ha resuelto, el tema de la metodología de abordar esto puede ser por lo que se ha llamado casos emblemáticos o casos ejemplarizantes. Por ejemplo, decir, vamos a tomar ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño, o vamos a tomar violencia antisindical en Urabá, o vamos a tomar violencia contra las mujeres en el Valle de Aburrá, pero cada una de esas cosas implica incluir, pero excluir, ¿cierto? Porque lo que le digo es, no es posible seleccionarlo todo. ¿Cómo satisfacer las expectativas de las víctimas sobre la verdad? Pero además de eso, nosotros, y yo creo que hay una cosa que es interesante pensar y es, no hay un sujeto político que se llame las víctimas. Hay víctimas muy diferentes. Ese es un sujeto diverso, con intereses contradictorios además. No es lo mismo ser víctima de las FARC en el Club del Nogal que ser víctima de una ejecución extrajudicial en Soacha. No es lo mismo ser víctima de un reclutamiento forzado, o de una mina antipersona, o de una desaparición forzada. No es lo mismo la construcción de demanda de verdad, justicia y reparación que tiene una señora a quien su marido campesino lo mataron bajando al pueblo por error, ¿cierto? En un combate o intencional, pero por error, al que tiene la esposa de un senador de la Unión Patriótica que mataron aquí en la Cuarta Brigada al frente, como Pedro Luis Valencia. La construcción del sujeto víctima no es homogénea. ¿Sí? Las expectativas son diferentes. Entonces creo que eso es muy importante para tenerlo en cuenta.
Ustedes representan, por ejemplo, un sector que para una parte de la sociedad son víctimas justas. Los mataron por sindicalistas, que ¿quién los manda? ¿A quién se le ocurre ser sindicalista? Porque tienen una asociación de que sindicalista es guerrillero, que sindicalista es funcional a la guerrilla, ¿cierto? Pero ustedes tienen unas demandas legítimas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas demandas dialoguen, por ejemplo, con las demandas de los secuestrados de la guerrilla que murieron en cautiverio y sus familiares esperan sus cuerpos? Que también son legítimas. ¿Sí? ¿Cómo articular este movimiento social nuestro y los procesos que le preceden a la labor de la comisión, teniendo en cuenta que articular no es disolver y teniendo en cuenta que esto es colaboración con autonomía e independencia? Porque el hecho de que ustedes como representantes de organizaciones sindicales se sienten con la Comisión de la Verdad y les expongan sus expectativas y todo, no significa una carta de apoyo irrestricto, total e incondicional a la comisión. Vamos a ver qué hace la comisión. Porque si la comisión no hace lo que debía hacer, pues habrá que criticarla y habrá que también debatir con ellos sobre cómo hacerlo. ¿Sí? Cómo crear sistemas integrales y territoriales de protección a víctimas y testigos. Por ejemplo, la comisión está pensando audiencias regionales. Por ejemplo, que hagamos una audiencia en Remedios. ¿Con qué condiciones hacemos eso? ¿Con qué garantías? ¿De qué manera? Sí, o sea, uno van los comisionados y vamos nosotros los patos de las ONG y acompañamos eso allá y armamos un tierrero allá y nos venimos para acá y allá la gente, ¿qué? ¿Con qué garantías queda? ¿Cómo hacemos para que no los maten después de que declaren? ¿Cuáles son los sistemas de protección que vamos a requerir? Porque lo que sí no vamos a actuar es con acción con daño, ¿cierto? No podemos dejar las cosas peor de que antes de que llegáramos a promover este tipo de iniciativas. La relación con procesos previos de justicia ordinaria, por ejemplo, necesitaríamos en el caso de Antioquia y Medellín, ¿qué tan importante conocer los archivos del DAS y del F2? ¿Cierto? Los de la cuarta brigada del B2. ¿Cómo hacemos para que no destruyan archivos, para que no se pierdan cosas? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, la relación con los medios de comunicación, que son tan reacios a todo lo que es el proceso de paz? ¿Cómo buscar apoyo internacional? Hay una cosa muy importante y es cómo hacemos para que la Comisión de la Verdad, que termina dentro de 3 años y medio, sus recomendaciones sean una guía que la sociedad entienda que es útil y no simplemente un libro para guardar en las bibliotecas. De la apropiación social de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pues va a depender que se puedan implementar o no. Si a nadie le importa lo que la Comisión haga y diga, si a nadie le interesa lo que la Comisión recomiende, pues entonces vamos a hacer un libro más para guardar en los anaqueles, ¿cierto? Y la pregunta del millón, ¿qué hacemos en el caso hipotético de que el próximo gobierno sea hostil al acuerdo de paz y específicamente al sistema integral de verdad, justicia y reparación? ¿Ah? O sea, ¿cómo va a funcionar especialmente la JEP y la Comisión de la Verdad con un gobierno hostil? ¿Cuáles son el campo de maniobra política para cumplir el mandato de la JEP y de la Comisión de la Verdad en el caso hipotético de que ganara, por ejemplo, Duque? Un ejemplo. Que ha dicho que va a renegociar el acuerdo y que ha sido, sobre todo algunos de sus cercanos como Fernando Londoño o Alejandro Ordóñez, claramente ubican en la JEP y en la Comisión de la Verdad blancos de ataque. O sea, para ellos la JEP es una cosa que hay que destruir. Eso es un engendro que suplantó la justicia y está lleno de magistrados marxistas. Y la Comisión de la Verdad es otro engendro de un cura de la teología de la liberación y un mundo de comunistas para culpar al Estado y al gobierno de lo que pasó. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer frente a eso? Muchas gracias. Tenemos un espacio como de unas 10 minutos, 15 máximo de preguntas. Yo tengo que salir máximo a las 12:15. Entonces les propongo que hagamos una rondita de preguntas. Hay que hacerlo con el micrófono, profe, para que quede en la grabación de Facebook Live y yo luego contesto. Hagamos una rondita. A ver,
algunos comentarios que me surgen y que dan lugar sin duda alguna pues a algunos interrogantes que están de alguna manera también compendiados en esta última parte de la presentación. Decía la compañera que está como comisionada de la verdad en el video que nos presentaste, la verdad, algo así como la verdad es la prostituta en este paseo, todos la quieren pero ella tiene un precio, listo, ella pone su precio. Viene ahí una gran dificultad precisamente para lograr que esta comisión para el esclarecimiento de los hechos pueda cumplir su cometido, que nos hace, a mi modo de ver, sentirnos frente a una verdad que va a quedar evidentemente incompleta y un proceso que a la vuelta de los 3 años que le queda pues de funcionamiento luego de estos 6 preliminares que va a quedar inconclusa. 1. Aquellas personas, empresas, grupos empresariales que fueron patrocinadores y que en virtud de las modificaciones que se le terminaron introduciendo los acuerdos, terminaron también quedando de alguna manera por fuera. 2. La voluntariedad de acogimiento a la JEP para algunos actores determinados del conflicto, ya claramente identificados pues con esa voluntariedad, porque de alguna manera pienso yo, para los integrantes de las FARC se constituye esto en un deber más que en una facultad de acogerse. Y las FARC lo dijeron muy claro, y el propósito es los 7.000 y pico de militantes de esta guerrilla deben someterse a la JEP. Pero, y lo tercero, el que altos dignatarios del Estado durante la época, durante todo el tiempo prácticamente de duración del conflicto y su agudización y las mutaciones que ha tenido, que se resisten tosudamente a que se conozca la verdad porque, claro, y ya lo sabemos, saben lo que les corre pierna arriba. Entonces, son 3 elementos que nos permiten a nosotros decir, aquí va a haber un proceso que va a quedar inconcluso, un proceso que va a quedar un trabajo, una labor que va a quedar incompleta. Y entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente esa comisión para el esclarecimiento de la verdad pueda cumplir una tarea que nos pueda, a la vuelta de los 3 años, diseñar o dibujar el mapa de lo que fue este conflicto y de todas, tanto desde las raíces como en su desarrollo, sobre todo en un escenario también en el que estamos de un conflicto cíclico? También lo comentaba alguien en el video y se ve por las mutaciones que ha tenido, la forma de reproducirse. Hoy, ante los acuerdos con las modificaciones introducidas en el Teatro Colón, tenemos actores que todavía están vivos y que no van a renunciar a sus posibilidades de mantener y de lograr mayor posicionamiento con lo que nosotros llamamos control territorial y control poblacional con sus prácticas. Pues ahí está el tema del Guacho, zonas del Caquetá que vienen siendo copadas, en el Putumayo, siembra de coca, todavía en el Urabá antioqueño los paracos se resisten a salir de allá y aquí los tenemos al pie en la Comuna 13 todavía controlando ese corredor que va por la vía al mar. Ahí hay una situación bien compleja y ahí hay un ciclo que se reproduce de violencias y que ya no va a tener como actor principal protagónico a las FARC, sino a estos otros grupos que todavía ven en esto un negocio lucrativo. Y con la venia de personas que están, si se quiere, pues a portas y con toda la intención de acceder al poder y de echar atrás, de volver trizas los acuerdos, así los llamen, reestructurarlos, pero esa reestructuración va en aspectos esenciales, si se quiere, como precisamente el mecanismo de justicia transicional y la verdad. Entonces, ¿cuál es el escenario que nos espera? O sea, sabemos que esto no es fácil, pero ¿cómo entonces hacer para que efectivamente tanto la Comisión de la Verdad como la JEP puedan cumplir su propósito? Ahí. Ya.
Mi pregunta va orientada es a si dentro de las JEP y dentro de la Comisión de la Verdad han incluido los tribunales internacionales de derechos humanos para, con las apreciaciones y sentencias que ellos han formulado a nivel mundial, se les va a tener en cuenta en esos procesos. Gracias, buenos días. La pregunta va encaminada a cómo se va a ver reflejada en el informe de la Comisión de la Verdad las diferentes versiones sobre un mismo hecho. Es decir, el panorama que presenta el gobierno sobre un hecho, las fuerzas militares, los sindicatos o las víctimas en un momento dado, sobre qué fue lo que realmente ocurrió, qué enfoque se le va a dar, porque la Comisión de la Verdad no hace una responsabilidad directamente, pero qué enfoque va a tener esas diferentes versiones. No, mi pregunta es debido pues porque uno en medio de la familia y amigos que de pronto ya me ven pues como un poquito y me hacen, me rechazan un poquito porque he sido un defensor del proceso de paz y a veces me quedo corto en el argumento de cómo defender pues a los compañeros, camaradas de la FARC que se reintegran pues a la vida civil y todo eso, que porque a uno le hacen muchos cuestionamientos que son asesinos, que las tomas de eso, aquello, entonces hay veces de pronto pedirte un concepto de cómo argumentarles más a mis amigos y a mi familia, que vuelvo y digo, me han de pronto hecho a un lado porque armamos ciertas discusiones fuertes y como soy un defensor de todas estas causas, entonces cómo argumentar más como esa defensa de los individuos como tal que estuvieron con las armas en estos procesos de guerra y todo esto. Gracias. Más. Bueno, buena tarde. No sé, la pregunta es, como hay otro factor, hay otro grupo armado que también está en negociaciones, pues también hay que hablar de ellos, y hay que preguntar qué está sucediendo también con el ELN y cómo está en esa situación de las JEP. Entonces también se quisiera saber su concepto sobre esa situación, porque si estamos hablando solo de las FARC, pero también el ELN también es un grupo de resistencia y que todavía existe. Todas. Es cierto, miren, una comisión de la verdad va a ser una aproximación y probablemente, digamos, sea como una especie de línea de base a partir de la cual tendremos que seguir realizando nuevos esfuerzos interpretativos. La comisión tiene un reto que no aparecía ahí claramente, y es cómo su labor contribuye a la no repetición. Y en esa medida, la construcción sobre temas como la verdad estructural, los intereses que hay detrás del conflicto armado y las lógicas más colectivas de actuación-victimización van a ser muy importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en la medida en que podamos poner de presente, les pongo dos ejemplos como un poco de los duros. ¿Cuál fue el papel de las élites políticas y económicas detrás del conflicto armado? Ahí hay un debate, digamos, quienes dicen, no, ellos solamente financiaron extorsionados, o quienes dicen, todos los empresarios, ganaderos y terratenientes eran paracos. Las dos cosas son un poco extremas. Habrá que buscar un punto de confluencia, pero claramente en ningún conflicto armado en el mundo los combatientes son los únicos responsables. En el caso de Ruanda, hay una emisora que llamaba Mil Colinas, fue condenada por crímenes de lesa humanidad, porque los locutores de los programas de radio instigaban el genocidio, y le decían a los combatientes hutus, las fosas aún están a medio llenar, necesitamos más cucarachas muertas. La emisora, ellos no mataron a nadie, pero fueron instigadores del odio
y tuvieron que responder por eso. Entonces yo creo que ese es un tema clave. Pero por el otro lado también habrá que decir qué tanto incidió, no para justificar, pero sí para comprender que la guerrilla trazara como una política el secuestro de particulares para financiar la guerra. Cuando la octava conferencia de las FARC, a comienzos de los 90, ordena a todos sus frentes desdoblarse en 3 y 4 frentes más, ser autosuficientes y conseguir recursos para aportar al secretariado, abrió la puerta, abrió la caja de Pandora de los demonios. Y eso fue relación con el narcotráfico y secuestro. Y eso fue una puerta falsa a la degradación. Habrá que hablar de eso, ¿cierto? O habrá que hablar de una cosa todavía más maluca. No para justificar, pero sí para comprender cómo incidió en patrones de victimización que la guerrilla orientara penetrar organizaciones sociales como correas de transmisión política y como fuentes de reclutamiento de cuadros para las organizaciones guerrilleras. ¿Cómo incidió eso? Eso serán cosas muy duras que tendremos que conversar y que tendremos que develar. Con un agravante. Y es que serán verdades, y ahí entronco con una pregunta que hacía uno de los compañeros, serán verdades que estarán, digamos, claro, el problema es que no estamos hablando de la verdad factual, ¿cierto? Los hechos pasaron. Nadie dudará de que, evidentemente, en el segundo semestre de 1987, en la Universidad de Antioquia, asesinaron 18 integrantes de la comunidad universitaria. El único que tiene película es Héctor Abad, pero junto con él fueron asesinadas 17 personas en ese periodo. Pedro Luis Valencia, Rodrigo Guzmán, Orlando Castañeda, el profe Luis Fernando Vélez, ¿sí? Leonardo Betancourt. O sea, son 17 personas de la Universidad de Antioquia asesinadas entre el 15 de junio y el 16 de diciembre del 87. Los hechos no se podrán discutir. Las interpretaciones, pues ahí habrá. En su momento, yo estoy revisando prensa para una cosa que estaba haciendo y he visto la prensa de la época. En su momento, es una cosa muy impresionante. El alcalde de Medellín se llamaba William Jaramillo. Y William Jaramillo dice, parecen ser casos aislados, pero en todo caso, el blanco es la institucionalidad. Hombre, ¿cómo que la institucionalidad? Es un ataque contra el pensamiento crítico, contra la defensa de derechos humanos, justificada desde la Cuarta Brigada, y nos vienen a decir que el blanco eran las instituciones. Pero claro, ahí nos meteremos en las interpretaciones, y ahí será una cosa tremenda. Pues tenemos una caricatura de eso. No estarían cogiendo café para justificar las ejecuciones extrajudiciales, pero vamos a tenernos que meter con una interpretación que va a ser muy dura de construir y que vamos a tener muchos retos de legitimidad, porque como les digo, aquí hay un discurso que es, las FARC son un mundo de hienas que los debían haber matado a todos, que cuento de negociar, mientras que en el ejército había alguna gente torcida, y los de las ejecuciones extrajudiciales era gente rara, desechables, y no es tan grave que los hayan matado. O sea, ese es el discurso hegemónico en la sociedad, producido desde los centros de pensamiento y sobre todo desde los medios de comunicación y las fuentes oficiales. ¿Cómo vamos a dar ese debate por la construcción de la interpretación? ¿Cómo vamos a reconstruir, por ejemplo, la imagen de que la violencia antisindical era justificada? ¿Cómo vamos a hacer eso? Es un reto tremendo el que tenemos con respecto a esto, pero yo lo que sí creo, con respecto a la pregunta que hacía el compañero allí, es que lo que no puede hacer la verdad, la Comisión de la Verdad, es comprarse la teoría de que hay tantas verdades como personas miren. Porque ese relativismo con respecto a la verdad es profundamente nocivo. La Comisión tendrá que casarse con una interpretación y asumir la defensa de esa interpretación. Y si se equivoca, pues asumir que equivocó. Pero lo que no puede decir es, no, pues es que eso depende, las verdades son como pieles de cebolla, eso depende de dónde se mire, porque ese relativismo justifica en muchos casos la victimización. Y la Comisión no podrá justificar la victimización, podrá contribuir a explicarla, pero no a justificarla. Claro, todo el mundo tiene razones,
El soldado que participó en una ejecución extrajudicial tendrá razones de que a mí me mandaron, a mí me da miedo denunciar, aunque la obediencia de vida no pueda ser alegada. El combatiente que violó a una muchacha en las FARC también tendrá razones para decir, no, es que estábamos muy solos y no sé qué, pero no podrá la comisión comprarse la hipótesis de que la verdad depende de quién la produzca, porque ese relativismo es profundamente nocivo. ¿Sí? Sobre el tema de las sentencias, yo creo que el grupo de fuentes está mirando eso y tendrá que partir de una cosa que ustedes saben, ha asumido la Comisión Interamericana y la Corte, y es que las acciones de los grupos paramilitares en Colombia son responsabilidad del Estado colombiano. Ahí hay una fuente normativa, claro. O sea, la Comisión y la Corte han dicho es que el paramilitarismo en Colombia surgió por creación oficial. Hay decretos que lo sustentan desde comienzos de la década del 60. Tuvieron las convivir, ¿cierto? Y hay pruebas evidentes de la responsabilidad del Estado, en la mayoría de los casos por connivencia y si no por protección del accionar paramilitar. La comisión tendrá que partir de esa aseveración. Sociológica y políticamente tendrá que discutir el paramilitarismo y el tema de lo regional y las élites narcotraficantes. Todo eso lo tendrá que discutir, pero tendrá que partir de una precisión como esa. Ahí tenemos una ventaja, de que está Alejandro Valencia Villa, que es un reconocido defensor de derechos humanos, pues que ha sido asesor de ONU, litigante ante el sistema americano y ante el sistema de Naciones Unidas, y ahí tenemos, digamos, una postura argumentada, jurídica, sobre la incorporación de la jurisprudencia sobre el conflicto armado colombiano en el trabajo de la comisión. Y, bueno, pues ahí hay dos cosas finales con las que termino. Una es, nos imaginábamos que el acuerdo de paz iba a ser el fin del conflicto armado. Y no fue así. En primer lugar, porque queda el ELN. Pero en segundo lugar, porque en muchos territorios hay una reconfiguración de la guerra. Pues los guachos, el mordisco, pero las autodefensas gaitanistas de Colombia, que están en 17 departamentos. La hipótesis del gobierno interpretativa de que eso son todo dinámicas de crimen y narcotráfico despolitizado no es totalmente asumible, porque mantienen rasgos políticos, mantienen rasgos de violencia política, con el asesinato de reclamantes de tierras, con el asesinato de líderes sociales, con la hostilidad hacia organizaciones sociales, hacia el trabajo en derechos humanos, hacia el sindicalismo. Entonces, el carácter criminal y narcotraficante de estos grupos es parcial. Es cierto que se ha intensificado su perfil de captura de rentas, pero no es totalmente violencia despolitizada. Además porque, bueno, no es una discusión que vamos a dar en este momento, pero además porque hay una idea que habrá que discutir, y es si el narcotráfico no representa también un proyecto político en Colombia. O sea, si cuando uno habla de la violencia del narcotráfico habla solo de criminalidad, o si ahí también hay un proyecto político, no solamente institucional, sino también de control social y de territorios. Y no solo en función de las rutas, ni de la producción, sino en función del control social, de determinar prácticas de la población. Pero no estamos en un contexto que no era el deseado, y es un posconflicto violento, un posconflicto que se prolonga, pero además, con el ELN creíamos que íbamos a llegar a un acuerdo simultáneo, o por lo menos con poco tiempo de diferencia, y lo que llegamos es a lo que tenemos hoy. Con un anuncio de Duque que si gana, le pone 3 condiciones al ELN que significan no hay diálogo. Las condiciones que dice Duque que le va a poner al ELN es que se concentren, que dejen de hacer la guerra y que pongan un plazo corto para desmovilizarse. O sea, eso con el ELN no va a funcionar así. Pues, pero además de eso, ¿cuál es el estímulo? O sea, ¿cuál es el estímulo? El dilema para el ELN es que saben que la lucha armada en Colombia tiene una muy poca capacidad de incidencia, pero que si se desmovilizan no les van a cumplir. Si no le cumplieron a las FARC, ¿qué le van a cumplir al ELN, que además eso quiere poner la discusión sobre el modelo de desarrollo? Pero la verdad es que yo no sé si vamos a tener una comisión de la verdad distinta con el ELN al final del proceso, en el caso de que haya proceso y haya final. Muchas gracias, váyanse a almorzar.